Buenos días a todos y todas. Agradeceros la puntualidad y deciros que, como ha dicho Paula, vamos a intentar ser puntuales también nosotros y hacer que esta jornada sobre burnout dure pues, aproximadamente una hora. Paso a compartir pantalla para empezar ya un poco a entrar en temática. Hoy vamos a hablar de burnout, que se trata de estrés crónico, como principal factor de riesgo psicosocial. De hecho, los dos principales factores de riesgo psicosocial son el acoso laboral y el síndrome de burnout. El acoso laboral, como sabéis, ya tratamos de él en la semana pasada y podéis acceder a la información en el vídeo ya disponible en nuestra página web. Y hoy queríamos hacer este capítulo especial sobre burnout por ser un factor importante que ha emergido con mucha fuerza, sobre todo tras la pandemia, como vamos a ver durante esta jornada. Tenemos como agenda lo que veis en pantalla, síndrome de burnout, ¿qué es? Vamos a intentar aclarar su definición, así como qué es el estrés crónico y qué elementos lo configuran. Vamos a ver brevemente cuáles son las fases del síndrome de burnout para entender un poco mejor, las causas que lo provocan, así como la personalidad A, que es una personalidad que está muy íntimamente relacionada con el estrés y también con el síndrome de burnout. Vamos a intentar explicar cómo se puede reconocer un posible síndrome de burnout en el entorno laboral y vamos a pasar brevemente por el marco legal actual, así como dar algunos tips o recomendaciones de prevención. Así que vamos a ello. ¿Qué es el síndrome de burnout? Para ello, quiero explicaros un poco de historia sobre el síndrome de burnout. El que veis en pantalla, Hans Selye, fue el primer investigador que estuvo trabajando en estrés con ratas y fue el investigador que encontró el tipo de reacción que tienen las ratas ante una amenaza o factor estresor. Estuvo trabajando con factores estresores tanto químicos como físicos, el sueño, el hambre o químicos, incluso inyectando esteroides a las ratas para ver qué tipo de reacciones tenía. Y de hecho vio que la reacción de las ratas era una adaptación que simplemente era no específica. Era una adaptación que luego veremos cómo se definió, pero que todos conocemos con el fight or flight. Vamos a ver un poco más adelante. Relacionado con el síndrome de burnout, unos años más tarde, porque Hans Selye estudió el estrés en los años 50, un poco más tarde, Herbert Freudenberger, un psiquiatra alemán afincado en Estados Unidos, estaba trabajando en una clínica como psiquiatra durante el día y por la tarde trabajaba como voluntario en una clínica que fundó él para personas con drogadicción. En esos momentos, Freudenberger y sus colegas, que también eran voluntarios, veían en estas personas drogadictas una característica muy similar, que era la sensación de vacío existencial debido a su drogadicción. Pasados unos meses de todo este voluntariado, Freudenberger, que trabajaba a doble jornada, como os he explicado, empezó a notar un cansancio inusual en él y en sus colegas que le generaba este mismo tipo de vacío existencial. Y fue en ese momento en que Freudenberger definió el síndrome de burnout, que en inglés quiere decir síndrome del quemado. Un poco más tarde, la doctora Cristina Maslach, también psicóloga y psiquiatra, psiquiatra no es, trabajó durante la década de los 90 en definir y acabar de consolidar qué era lo que causaba el síndrome de burnout y por qué aparecía. Cristina Maslach fue una de las personas que definió claramente lo que era el síndrome de burnout y, de hecho, uno de los test que veremos un poco más adelante, uno de los pioneros que apareció en temas de síndrome de burnout es el MBO, es el Maslach Burnout Inventory, en honor a su creadora, que fue Cristina Maslach.
Cristina Maslach lo que también aportó al síndrome de burnout, por así decirlo, fue definir en qué tipo de sectores ocurría. En la época de los 90, si algunos tenéis eso todavía en la memoria, porque algunos quizás ya seáis de nuevas generaciones y no tenéis ese recuerdo. Durante la época de los 90, las profesiones que estaban más, digamos, afectadas por este tipo de síndrome y que se estaban estudiando en ese momento eran profesiones dedicadas a las personas. Es decir, tanto médicos como policías, como profesores. Este tipo de personas, en estos sectores, que son personas dedicadas al otro, eran las que con más probabilidad podían generar un síndrome de burnout. Vamos a verlo también un poco más adelante, porque lo que ha ido pasando en estas 2 últimas décadas del siglo XXI es que parece ser que el burnout, si bien se veía muy claramente en estos sectores que os he mencionado y que fueron los estudiados por Cristina Maslach y sus colaboradores, parece ser que el burnout se ha democratizado cada vez más durante la década, estas 2 últimas décadas. Se ha visto otros sectores en los que este síndrome de burnout ha ido apareciendo en algunas ocasiones. De modo que, como digo, este síndrome empezó a democratizarse. Por ello, la OMS empezó a estudiarlo para entender qué era y qué se podía hacer para resolverlo o prevenirlo, porque empezaba a ser un problema de ámbito no enfocado únicamente en esos sectores, sino que afectaba a todo lo que es el ámbito laboral. Entonces, con esa trayectoria, la OMS ha estado trabajando en los últimos 10 o 15 años en el síndrome de burnout para llegar a la siguiente definición. El síndrome de burnout, así como lo definió la OMS en mayo de 2019, es estrés crónico laboral no manejado adecuadamente y que se manifiesta como fatiga crónica, despersonalización o cinismo e ineficacia personal. Es este estrés crónico que no se ha sabido resolver por parte de la persona que lo sufre y manifiesta esta tríada dimensional. Porque vamos a ver la tríada dimensional. ¿Qué es fatiga crónica? La fatiga crónica es esa sensación de ser improductivo todos los días, ser improductivo en campos en los que hasta ahora veníamos resolviendo fácilmente y sin problemas lo cotidiano, digamos, y que poco a poco vamos sintiendo, el que sufre el síndrome de burnout, va sintiendo que ya no es capaz de hacer resolver esas situaciones con soltura. Necesita tener una sensación de cansancio perpetuo y por más que duerma, por más que descanse, no es capaz de afrontar esa situación, no regenera energía en su día a día. Esta fatiga crónica se puede ver no solo desde el ámbito físico, sino también psicológico y emocional. La segunda manifestación de la tríada es la despersonalización o cinismo. Esta dimensión, que claramente se puede ver en los sectores que os he mencionado, estudiados por Cristina Maslach, que son médicos, policías, profesores, lo ejemplificamos en esos sectores porque es mucho más fácil entender qué es esta parte. Empezaría como el síndrome de la queja, pero terminaría siendo una despersonalización en la que la persona que está tratando con otras personas se aleja y desempatiza, pierde la capacidad empática para entender lo que le está pasando a esa persona. Ve un médico a su paciente como un objeto, un profesor a sus alumnos, pues eso, como un objeto. No empatiza para nada con sus problemáticas, con su situación en ese momento, con las emociones que se estén viviendo. Y la última dimensión de la tríada es la ineficacia personal. Quizás es la dimensión más devastadora para alguien que esté sufriendo el síndrome de burnout porque es la sensación de la incapacidad personal. Es el no ser capaz, el
los otros pueden, pero yo no. Viene arrastrando esa fatiga crónica que os venía explicando inicialmente. Pasamos por la desvinculación, la desempatización del otro a nivel personal y profesional, es decir, ese cinismo o esa despersonalización la podemos vivir también en nuestro ámbito personal, para llegar a esta parte final que es la ineficacia, que es el yo no puedo, yo no sé, o como mínimo la sensación de si antes podía, ahora no puedo. Pasamos a ver qué es el estrés crónico, porque como habéis visto, el síndrome de burnout es estrés crónico laboral. Vayamos a ver qué es el estrés crónico. Primero, vamos a ver qué es el estrés propiamente dicho. Según Sonia Lupien, una de las investigadoras actuales del estrés, tenemos que entender qué es lo que nos genera estrés para entender el estrés. Lo que nos genera estrés es todo aquello que es nuevo, que es imprevisible, que nos genera una falta de control y que además nos amenaza o sentimos que nos amenaza la propia personalidad. Un ejemplo es un accidente no previsto, evidentemente, de coche, donde tenemos una novedad, si es nuestro primer accidente de coche, en el que, ¿qué pasa? Ahora alguien se ha hecho daño, no sabemos qué hacer, tenemos que hacer papeles, etcétera, etcétera. Esa novedad e imprevisibilidad genera estrés. En un accidente de coche también hay una falta de control, no sabes qué tipo de daños hay, físicos, materiales, etcétera. Y además puede ser que nos amenace a la propia personalidad porque nos genere una inseguridad la situación o porque lleguemos tarde al trabajo y nosotros somos personas muy puntuales que sentimos esa amenaza de no voy a poder ser como yo soy. El estrés es mucho mayor cuantos más factores de estos 4 haya en la situación. Si estamos viviendo una situación nueva, pero no es imprevisible, ni nos genera falta de control, ni amenaza la propia personalidad, nos genera un nivel bajo de estrés. Si vamos sumando el resto de factores, va incrementando este nivel de estrés. Pero también tenemos que entender qué es el estrés agudo y qué es el estrés crónico. Mucha gente habla del estrés bueno. El estrés bueno es este estrés agudo o eustrés. Eustrés del latín viene del estrés bueno. ¿Qué es ese estrés? Ese estrés es nuestra reacción natural a la amenaza. Es un mecanismo que nos ha permitido sobrevivir, lo generamos en su día para poder sobrevivir a las amenazas que aparecieran en nuestro entorno. De hecho, en la prehistoria eso permitía a los seres humanos a huir o luchar frente al león que tenían, que era una amenaza que se los podía comer o los podía matar. De ahí es de donde sale la definición del fight or flight, que un poco más tarde se acompañó con el freeze, porque hay personas, así como algunos animales también, que en vez de luchar o huir, se congelan, no reaccionan ante el entorno o ante la amenaza que tienen delante. Esta reacción, que es natural y que no podemos evitar, nos genera una adrenalina en el cuerpo, es el metabolismo que se genera, y una vez termina la amenaza, desaparece. Es decir, nuestro cuerpo reacciona generando adrenalina que prepara nuestros músculos para la digestión, nos genera concentrarnos en lo que tenemos que evitar o de donde tenemos que huir para poder sobrevivir. Y es un mecanismo natural, es totalmente inevitable y no solo eso, sino que debemos darle las gracias porque nos permite sobrevivir. Además, este punto de estrés agudo, que podemos tenerlo en nuestro día a día a niveles bajos, lo que nos permite es motivarnos. Si no tuviéramos este punto de estrés inicial cada día para levantarnos, uy, voy a llegar tarde al trabajo, uy, no llego a presentar este proyecto, pero bueno, puedo hacer cosas. Si esto no lo tuviéramos, no podríamos funcionar diariamente. Pero el estrés agudo no es lo mismo que el estrés crónico. El estrés crónico es esa misma percepción de amenaza, pero de forma sostenida, día tras día, durante mucho tiempo. Esto hace que el mecanismo de generación de adrenalina llegue a superarse
y que el cortisol, que es un neurotransmisor que también juega un papel en el estrés agudo, en el estrés crónico aumente muchísimo y, por lo tanto, genere toda una serie de reacciones corporales, físicas, que veremos un poco más tarde, nos afectan y nos generan enfermedad. El estrés crónico es acumulativo. Debemos pensar que el estrés crónico aparece cuando llevamos picos de estrés agudos sostenidos durante entre 3 y 6 meses. Todavía no está muy establecido este tiempo. Entonces, lo que sí decimos es que podemos determinar que sí o sí, a partir de tener 6 meses de estrés sostenido, ya podemos considerar que estamos sufriendo estrés crónico. Los efectos de este estrés, ¿qué ocurre? No pasa como el estrés agudo, que tenemos un pico de adrenalina y el cuerpo, de forma natural y de forma sin nosotros tener que hacer nada, ya baja ese pico y, por lo tanto, físicamente, psicológicamente, emocionalmente, no nos afecta de la misma forma. ¿Qué ocurre con el estrés crónico? Los efectos de este estrés perduran. Es decir, si pasamos una época de estrés larga, por ejemplo, un año, debemos entender que, aunque este estrés desaparezca, los efectos perdurarán. Es necesario hacer y tomar acción consciente para poder revertir estos efectos. Para entender un poco más qué es el estrés crónico, hay una herramienta, el mapa del estrés, creada por el investigador del estrés, que no está en ese storytelling que os he comentado, pero que es una figura importante en torno al estrés. De hecho, él estuvo formándose junto a Hans Selye en la época de los 70. Y Simon Dolan, como psicólogo laboral e investigador del estrés, creó una herramienta utilizada en coaching, sobre todo, que es el mapa del estrés, que permite entender cuáles son sus elementos. Simon determina 4 elementos del estrés. El primero de ellos, signos y síntomas, que es cómo se manifiesta el estrés en nosotros, en cada uno de nosotros. Esta manifestación es única para cada uno, individual. Entonces, estos signos y síntomas pueden ser físicos, que vienen de la somatización de este estrés crónico que os estaba comentando, que sí tiene un metabolismo detrás, pero que además somatizamos. Y puede verse en distintas formas. Os pongo algunos de los ejemplos, como son jaquecas, insomnio, taquicardias, porque el estrés tiene muchísima relación con el sistema cardiovascular, o dolores musculoesqueléticos. Si recordáis, el mecanismo del estrés, os estaba mencionando que, bueno, de hecho he mencionado muy brevemente que afecta a los músculos porque los prepara para huir o luchar. El estrés crónico, con esta acumulación de preparación, con esta tensión crónica acumulada, genera dolores musculoesqueléticos, contracturas, como seguro ya conocéis. También se manifiesta en forma de signos y síntomas psicológicos, como por ejemplo la fatiga, la ansiedad o la depresión, que son enfermedades que van muy asociadas al síndrome de burnout, pero que no son lo mismo. De hecho, puede existir el síndrome de burnout sin llegar a la depresión. Y los emocionales, como la persona se muestra irritable o apática. Luego está el segundo de los elementos, las fuentes de estrés. ¿Qué es lo que nos estresa? A través del mapa del estrés de Simon podemos ir trabajando estos diferentes elementos para que la persona no solo entienda que tiene estrés crónico, sino que vea qué es lo que le está pasando y por qué. Entonces, cuando vemos lo que nos estresa, debemos pensar en 2 tipos de fuentes de estrés. Fuentes de estrés laborales, algunas de ellas más que sobradamente conocidas, pero debemos tenerlas claras. Sobrecarga laboral, demasiada responsabilidad en nuestro puesto de trabajo o bien conflictos en el entorno laboral. Pero también existen fuentes de estrés personales, por sobrecarga de tareas domésticas, nada que decir de la doble jornada, que habitualmente es algo que ocurre en mujeres y que en nuestro primer
webinar también hablamos del tema de igualdad y en nuestras formaciones ahondamos en esta doble carga mental y esta doble jornada que debemos sufrir muchas mujeres. Violencia de pareja también es una fuente de estrés muy importante. O la insatisfacción de la vida propiamente dicha. Alguien que no sienta que está siguiendo su camino. Como tercer elemento, Simon nos propone los moduladores, que son filtros o amplificadores de las fuentes de estrés y que impactan en los signos y síntomas. Es decir, son elementos que recogen las fuentes de estrés y filtran, es decir, reducen los signos y síntomas que se van a manifestar o bien los amplifican. Vamos a ver un poco más, porque es un término un poco distinto. Los moduladores pueden ser de percepción propia. Por ejemplo, cuando estamos sintiendo estrés, por ejemplo en el trabajo, y sentimos que nos falta el soporte de nuestro responsable. O bien que no tenemos control en nuestro trabajo o nos faltan recursos para llegar a ofrecer el resultado que se nos está demandando. Esto sería moduladores de percepción propia. Porque puede pasar que sí, realmente no exista soporte, no exista control o no existan recursos, pero también puede pasar que existiendo soporte, control o recursos, la persona no los sienta. Y luego está, por ejemplo, los moduladores de personalidad. Aquí vamos a verlos un poco más tarde. Por ejemplo, las personas que son hiperactivas o que son muy competitivas o incluso perfeccionistas. Vamos a ver este tipo de personalidad que puede conllevar a nivel de estrés o estrés crónico, básicamente. Y el cuarto de los elementos que propone Simon son las metafuentes, es decir, signos y síntomas, cómo se manifiesta en nosotros el estrés individualmente, fuentes, cuáles son nuestras propias fuentes, moduladores, qué aportamos nosotros en percepción y en personalidad que amplía o reduce las manifestaciones, es decir, coge las fuentes y dice, pues bueno, mis signos y síntomas van a ser más o menos signos o síntomas, más cantidad o más intensos. Y luego están las metafuentes. Las metafuentes son justamente el tipo de fuentes que no se ven modulados por los moduladores. Es decir, van a generar estrés sí o sí en la persona que las tenga. Son estos tres tipos de metafuentes. El conflicto trabajo-familia, que es muy habitual y que genera muchísimo estrés. También cuando tenemos desalineados nuestros valores, ya sea en el entorno personal o en el entorno laboral, y una falta de confianza percibida de tu propio entorno, bien personal o bien laboral. Esto realmente nos genera estrés sí o sí, no podemos evitarlo. Tengamos los moduladores que tengamos, seamos como seamos, vamos a sufrir estrés. Una vez visto qué es el estrés crónico, vamos a ver qué fases son las que conllevan el síndrome de burnout propiamente dicho. La primera fase sería la fase inicial o de entusiasmo. Es decir, recordemos que el síndrome de burnout, tal como lo definió la OMS, está enmarcado en el entorno laboral. Es estrés crónico laboral, no manejado adecuadamente. Entonces, en este entorno laboral debemos tener claro cómo están sucediendo estas fases, ¿no? Inicialmente, esta fase de entusiasmo es en la que la persona se entusiasma por el trabajo y se engancha. Esto puede generarnos ese estrés positivo, por eso se la llama esa fase inicial, ¿vale? No podemos saltarnos a la siguiente fase sin pasar por esta fase inicial de entusiasmo. Esto no quiere decir que si estamos entusiasmados con nuestro trabajo vayamos a tener un síndrome de burnout. No, lejos de eso, esta primera fase es eso, la primera fase que puede ser la puerta hacia lo siguiente. La segunda fase es cuando la persona empieza a sentirse estancada. Cuando aparecen, por ejemplo, falta de recursos, sobrecarga laboral, falta de control, falta de soporte, conflictos en el trabajo, demasiada responsabilidad, todas estas causas que os estaba ya desgranando,
la persona quizás empieza a sentir esas dudas sobre la capacidad de responder satisfactoriamente a esas demandas. Entonces ahí se manifiesta el estrés. Debemos tener en cuenta que la persona, y acabo de decirlo en esa primera persona, la persona puede sentir dudas, pero eso no exime al entorno, a la organización, de ser la generadora de esas dudas. La siguiente fase es la fase de frustración. La persona, tras pasar por esa fase de estancamiento en la que empieza a dudar, lleva mucho tiempo ya en esa fase en la que no se le reconoce nada, no avanza laboralmente, siente que no está pudiendo rendir como se le demanda, empieza a sentir frustración en el trabajo y de forma crónica. Esto empieza a generar ese sentimiento de vacío, ese vacío existencial que os mencionaba al principio que acotó Herbert Freudenberger. Para luego pasar a la fase de apatía. Aquí en esta fase ya estamos en un síndrome de burnout. Aquí sí que podemos definir propiamente el síndrome de burnout. Lo que podemos ver es que las actividades del trabajo se paran, empieza a haber probablemente un nivel bajo de absentismo laboral, o bien hay una disminución del ritmo de trabajo. La persona que habitualmente entregaba proyectos de una forma regular ya no lo hace de la misma forma. No porque no sea capaz, sino porque empieza a sentir este síndrome de burnout. Hay una falta de interés de la propia persona en el trabajo, empieza a haber esa sensación de aislamiento, no quiero estar en el trabajo, no quiero tener contacto con personas del trabajo, pero es una sensación que siente la persona, esa apatía. Y como no, hay somatizaciones físicas, psicológicas y emocionales que sí o sí la persona siente. ¿Qué ocurre? Como el síndrome de burnout todavía es muy desconocido, la persona sin duda se siente aislada en ese sentido porque no conoce estas fases y no sabe reconocérselas en sí mismo o en sí misma. De esta forma llegamos a la quinta y última fase, que es la fase de estar quemado. Aquí la persona ya cuando llega a esta última dimensión que os mencionaba de la ineficacia personal, es cuando la persona colapsa cognitiva y emocionalmente. Ya no es tan solo que físicamente sienta una fatiga crónica y que se puede notar perfectamente que esa persona podría estar descansando y durmiendo durante una semana entera que se seguiría sintiendo cansada físicamente por muchas horas de descanso que tuviera. En esta fase el cuerpo ha reaccionado ya de una forma muy intensa al elevado nivel de cortisol que lleva acumulado en meses. Ese colapso cognitivo y emocional es en el momento en que la persona ya llega a la ineficacia personal, cae. Las repercusiones son importantes, tanto a nivel de salud personal como a nivel profesional. El grado de absentismo es prácticamente total. Hay personas que sus bajas laborales son mínimamente de 2 meses, sino de 6 meses, 1 año, y terminan realmente desvinculándose de la empresa. No solo porque la empresa quiera o no quiera, que puede pasar que la empresa quiera que se desvincule esta persona, sino porque esta persona siente esa pérdida de sentido de vida y por lo tanto no tiene la motivación para volver donde estaba y seguir el ritmo de vida, o aunque fuese un ritmo de vida más bajo. En esta fase del quemado es muy difícil recuperar el talento y recuperar la persona cuando llega en ese estado. Podemos ver un poco la similitud de lo que os estaba contando. Es decir, el estrés crónico aparece en las 2 primeras fases, 3 primeras fases, y ya cuando empezamos en la 4ª van apareciendo esa fatiga crónica, esa despersonalización y finalmente la ineficacia personal. ¿Pero por qué ocurre? ¿Por qué llegamos a pasar por todas estas fases y sentir síndrome de burnout? Las causas del síndrome de burnout son varias. ¿En qué se basan esas causas? Las causas, digamos que este modelo de demandas y recursos laborales de Schoffel y Baker se desarrolló más tarde de lo que estuvo estudiando la doctora Cristina Maslach, que ahora veréis qué causas determinó. Pero puede explicar muy claramente por qué pasa. Este modelo de demandas y recursos laborales lo que nos explica es
en el trabajo, en el ámbito laboral, también se puede definir en el ámbito personal, pero en este caso, en el ámbito laboral, tenemos unas demandas que nos llegan del entorno laboral y unos recursos. Demandas y recursos deben estar equilibrados, porque de otra forma, si no están equilibrados, podemos o bien tener un engagement muy importante, que esto no va a ser tema de hoy porque es un tema demasiado complejo para explicar, pero un engagement exagerado, un compromiso exagerado en la empresa también puede llegar a generarnos un burnout finalmente. O bien, tener demasiados recursos para tan pocas demandas puede hacer que la persona se termine desmotivando porque tengo demasiados recursos para un trabajo que no está a mi nivel. Entonces, termine también desmotivándose. Eso sería tener demasiados recursos frente a pocas demandas. Pero, ¿qué ocurre cuando las demandas laborales incrementan y no tenemos recursos laborales? Y por demandas laborales me refiero no solo a demandas de sobrecarga de trabajo, es decir, cantidad de trabajo, sino no tener la formación adecuada. Y no me refiero tampoco a llegar a un trabajo nuevo y no tener esa formación, que también genera estrés, sino a estar en un trabajo y que de golpe te cambien la job description y no te den formación para asumir esas nuevas responsabilidades o esos nuevos proyectos, por poner un ejemplo. Cuando incrementan estas demandas laborales, puede aparecer el burnout, como podéis ver en esta gráfica. Esto genera problemas de salud y, por lo tanto, un abandono del puesto de trabajo. Este modelo explica las causas que definió la doctora Maslach en su día, que son 6. La primera, la sobrecarga laboral. Como bien os decía, es de sentido común que cuando trabajamos muchas horas durante la semana, muchas más de las que podemos asumir, nos genera estrés y nos genera cansancio. La otra es la falta de control. Ya os mencionaba como una de las fuentes de estrés esa falta de control percibido. En el momento en que la doctora Maslach lo definía, no estaba definiendo una falta de control percibido, sino que realmente la persona no tuviese autonomía, por ejemplo, en la toma de decisiones en lo que es su marco laboral, su propia job description, ¿no? El ser responsable de un proyecto y que no tuviera la responsabilidad de tomar una decisión alineada para llegar a un objetivo y que tuviera un micromanagement constante, por ejemplo, ¿no? Recompensas insuficientes cuando consideramos que nuestro salario es injusto. Y por salario no estamos hablando únicamente de la parte económica, sino que, y además en este momento es muy importante, el salario emocional. Después de la pandemia se ha podido constatar que en lo que respecta al salario emocional ha pasado a ser una parte muy importante que emergió para todas las generaciones, no solo para las nuevas generaciones que se han incorporado en el ámbito laboral, sino para todas las generaciones. El salario emocional ha pasado a ser una parte muy importante para los trabajadores y las trabajadoras, de modo que si sienten que no están reconocidos o recompensados adecuadamente, pueden llegar a tener estrés. Reitero, no es salario económico, sino emocional. Y podemos encontrar como salario emocional el reconocimiento, la promoción, el compañerismo, el engagement, es decir, el sentimiento de pertenencia a una organización, entre otros. Como cuarta causa, la falta de soporte. Cuando en el ámbito laboral sentimos que nuestros compañeros o nuestro superior no nos dan apoyo, sentimos mucho estrés, de hecho. El acoso laboral, de alguna forma, sería una de estas causas que se incluiría en la falta de soporte, cuando tenemos conflictos en el trabajo por esta falta de soporte. Falta de equidad, que es lo que se define como el ver como otro compañero o otro colega sí está pudiendo llegar a promocionarse, está pudiendo llegar a proyectos más interesantes, está pudiendo llegar a otros niveles profesionales a los que nosotros sentimos que no podemos acceder porque hay una falta de equidad en el trabajo, ¿no? Esa indefinición que hay en cuanto a un equipo, hay alguien
preferido para llevar según qué cosas, no solo por sus capacidades, sino porque es el preferido de. Cuando ocurre esta sensación o ocurre esto de forma real en un equipo, hay una falta de equidad y esto genera estrés en el equipo. Y la sexta de las causas definidas por la doctora Maslach es la desalineación de las habilidades o competencias. ¿Aquí de qué hablamos? Hablamos de las propias habilidades del trabajador o trabajadora que necesita afrontar unas demandas laborales y que necesita tener unos recursos profesionales internamente para afrontarlos. Estas competencias, si no están alineadas con lo que nos demandan, podemos sufrir estrés. En esta sexta causa también podríamos incluir la causa principal de estrés que define Simon Dolan, que es la desalineación de valores. Cuando, y esto seguramente os sonará, cuando una persona se siente desalineada de una cultura organizativa, porque ha habido un cambio, por lo que sea, siente estrés. De hecho, si pasamos a hablar de cultura organizativa, podemos revisar qué tipo de culturas son las generadoras de estrés. No os voy a decir nada que no sepáis. Todas las culturas que tienen un liderazgo autocrático o un ambiente competitivo negativo, en la que se genera esta sensación de departamentos estancos, ¿no? Esa competitividad hace que no se comparta información, no hay comunicación efectiva y por lo tanto los departamentos trabajan de forma funcional única y separada y los proyectos no se hacen ni tan rápida ni tan efectivamente. La rumorología, difamación o esa comunicación que se genera en este tipo de situaciones, ¿no? Que es pasivo-agresiva, es decir, yo guardo lo mío y voy frente a lo tuyo, o sea, esa situación de conflicto constante y que en muchas culturas se promociona porque se cree que esa competitividad es sana y que genera mejores resultados. Favoritismos, como se estaba mencionando hace un momento, ese micromanagement que genera la falta de control por parte del trabajador, la falta de conciliación, cuando las personas llegan a esa fase de la vida en la que necesitan conciliar por cualquier motivo, por tener hijos, por tener personas dependientes, por tener animales, por estar lejos del trabajo, por lo que sea, esa falta de conciliación y que se genera en este tipo de culturas, genera estrés sin duda. No hay reconocimiento del esfuerzo, lo que os mencionaba de las recompensas insuficientes, o existe acoso laboral y no solo existe, sino que se acepta como parte de la cultura. Pero hay otros factores que impactan. Si además de estar trabajando en ese tipo de ambiente o cultura organizacional, le sumamos que existe un cambio en ese entorno laboral, es decir, constantemente se generan cambios de software, cambios de objetivos, cambios de equipos, hay este tipo de cambios al entorno laboral. Cambios personales, que son generadores de estrés, mudanzas, separaciones, pérdidas de seres queridos, aunque también hay factores de cambios personales que son generadores de estrés y son positivos. Por ejemplo, tener hijos, sobre todo tener el primer hijo, o bien casarse. Este tipo de factores también son fuentes de estrés. Pero también cambios globales. El ejemplo más claro que tenemos es el de la pandemia, pero como tantos otros, la guerra de Ucrania, cualquiera de estos. Estos cambios, añadidos a ese tipo de cultura en la que podemos estar trabajando, es un aumento de las fuentes de estrés que nosotros notamos. ¿Y qué ocurre cuando hay una cultura en la que se trabaja a nivel profesional y además tenemos este ambiente personal o estos cambios que estamos sufriendo a nivel personal o cambios globales que nos afectan de forma personal? Existe el efecto spillover, definido por Simon, y que explica que los seres humanos somos muy capaces de transferir el estrés del entorno profesional al entorno personal y el estrés del entorno personal al entorno profesional. Cuando hacemos esto, si uno de los dos ámbitos en uno de los dos ámbitos no sufrimos estrés, esta transferencia nos permite reducir nuestro estrés. No es lo mejor, pero funcionamos así. No es lo mejor llegar estresado del trabajo y cargarlo en tu familia, obviamente, ni tampoco a la inversa. Pero ¿qué ocurre cuando
tenemos estrés en ambos ámbitos. Este spillover ya es difícilmente manejable. De hecho, os mencionaba el impacto de la pandemia. La pandemia como cambio global ha generado una problemática adicional aparte de la ya conocida. Podéis ver en este gráfico publicado por el doctor Víctor Seng ya en abril de 2020 las 4 gráficas que él sugirió que ocurrirían debido al COVID. La primera de las gráficas, la de color morado, esa primera fase de mortalidad inmediata debido al COVID, propiamente dicho, que sufrimos y vivimos todos en primera instancia. La segunda de las gráficas que aparecería sería la verde, la segunda fase, el impacto en casos graves de enfermedades no relacionadas con COVID, por la insuficiencia de recursos que se tuvieron que impactar en la parte del COVID, obviamente. Luego aparecería la tercera curva o tercera fase, que es la de la repercusión en tratamientos crónicos no relacionados con COVID, pero que se vieron interrumpidos debido al parón del COVID, debido a la sobrecarga asistencial que evitó hacer prevención y que evitó hacer seguimiento de estos tratamientos crónicos. Y finalmente, el doctor Seng, que no es psicólogo ni es psiquiatra, anunció la cuarta fase, la de los traumas y trastornos mentales, aparte del daño económico y el colapso al cual de momento no hemos llegado, ¿no? Pero sí definió claramente los traumas y trastornos mentales debido a todo este cambio. De hecho, ya fue en 2020, Cristina Maslach trabajó juntamente con otros investigadores e hicieron una encuesta durante 2020 en la que trabajaron con el test MBI, el Maslach Burnout Inventory, más una encuesta de Work-Life Balance, del balance familia-trabajo, en la que participaron 46 países con 1.500 participantes de distintos niveles jerárquicos y de varios sectores y roles, es decir, no había ningún sector específicamente definido, y en la que había un 64% de mandos intermedios, que han sido una de las jerarquías laborales más afectadas en pandemia. Y vieron que el impacto de la pandemia nos trajo esto. Casi un 90% de las personas encuestadas sentían un peor balance vida familiar-trabajo. Si recordáis, esta es una de las metafuentes que nos da directamente estrés. El 85% sufrió una disminución del bienestar. Más de la mitad, un incremento de las demandas laborales, por lo que todos sabéis que tampoco es tema de hoy. Y un 62% en ese momento sintieron un burnout frecuente. En ese momento, en 2020, quizás llevábamos 6 meses de pandemia mientras se estaba haciendo, o casi ni 6 meses, y ya en ese momento más de la mitad, un 60% de las personas ya sentían ese burnout. Pero os he explicado antes que el estrés crónico tiene efectos posteriores a sentirlo. Con lo cual, este burnout sí que podemos pensar sin duda que ha pasado a ser un problema global, porque debido a la pandemia y a sus efectos colaterales y que han perdurado, han hecho emerger muchísimos casos de burnout en todos los sectores y en todas las profesiones. Pero además ha llegado un factor claramente asociado al estrés crónico, que es la hiperconectividad o esta digitalización acelerada que vivimos en pandemia. Esto nos ha hecho no tener límites bien establecidos. De hecho, la desconexión digital que nos garantiza la conexión humana, porque dejamos de estar en una pantalla y nos conectamos con las personas, permite reducir los niveles de estrés. La hiperconectividad o digitalización acelerada que vivimos en pandemia y que ha llegado, parece ser, para quedarse, que todos sufrimos todavía, lo que hace es bajar estos dos primeros elementos, con lo cual los niveles de estrés no se están reduciendo. No estamos haciendo que esos picos de estrés agudo bajen. Y voy a ir un poco más rápido porque estoy viendo el tiempo y me queda mucho por explicar. La personalidad es una de las personalidades que se pueden definir en el mapa del estrés y que tiene que ver con esto. Personalidad A es aquella que es competitiva, ambiciosa,
práctica, organizada, emprendedora, inquieta y abarcan más siempre más de lo que pueden tener. Ocupan su tiempo, sus agendas están siempre repletas. Estas personalidades, que son la personalidad y la personalidad B, las definieron dos cardiólogos cuando vieron el tipo de personas, hombres, en este caso en los años 50, que les llegaban a urgencias con problemas cardiovasculares sin tener antecedentes cardiovasculares o de enfermedad cardiovascular. Y definieron todas estas personas que llegaban con estos problemas, revisaron su tipo de personalidad y vieron que eran personas de personalidad tipo A. ¿Qué afectación tiene el ser de personalidad tipo A? Son personas que autogeneran estrés. Entran en el ciclo de estrés mucho más fácilmente y saben salir peor que los demás, que los de tipo B. Cuantas más acciones hacen, más estrés y tensión sienten para relajarse. Y se ha acotado ya el término stress laxing, que es sentirte estresado por querer relajarte. Hay personas que en su agenda meten el mindfulness, meten el yoga, meten las respiraciones, meten el tal, pero sus agendas siguen siendo eternas y nunca descansan. Existe un test de personalidad para identificarlo y hay una serie de recomendaciones que se pueden seguir para reducir la afectación de la personalidad, que pasan por eliminar actividades diarias, reducir la hiperproductividad, descansar, estar en un entorno que nos aporte paz, entre otras. Pero ¿cómo podemos reconocer si tenemos a alguien con personalidad A en el trabajo o simplemente una persona que esté sufriendo el síndrome de burnout, que no tiene por qué ser de personalidad A únicamente? Como os decía, existe el test de burnout, el Maslach Burnout Inventory, pero hay distintos tests que nos pueden dar este tipo de información sobre si alguien está sufriendo burnout o no. El test de Maslach Burnout Inventory tiene, creo que son 27 definiciones que van graduadas y que nos generan unos valores de referencia en cuanto a la tríada dimensional que os mencionaba. Ese cansancio emocional, que si es alto, la despersonalización, que si es alta, y la realización personal, que si es baja, nos da la tríada dimensional de síndrome de burnout. En el mapa del estrés de Simon Dolan también podemos ver qué elementos son los que generan el síndrome de burnout, que son, de hecho, los que ya os he estado mencionando. Y lo vemos en forma de cartas, de forma gamificada, cosa que ayuda a las personas que ven su mapa del estrés a entender mejor su propio estrés. Pero veamos qué es el mecanismo, o sea, cómo funciona el estrés crónico. Cuando tenemos estrés crónico, os decía que es acumulativo. El estrés crónico, definido según Simon, tiene una escala cero porque no llegamos a conseguir vaciar. Esos picos de estrés agudo sostenido, cuando empiezan a bajar, nos dejan un remanente. El cuerpo es muy sabio y nos deja ese remanente porque nos dice: oye, he sufrido mucho estrés, voy a dejarme preparado para la siguiente ola. Entonces, ese pequeño remanente de estrés hace que nuestra escala cero, en vez de ser un cero absoluto, pase a ser un cero relativo con un pequeño estrés que va acumulándose. Por lo tanto, no conocemos tampoco sus límites. No sabemos cuándo llegamos a nuestro límite de estrés, porque no hemos llegado nunca y mejor que no lleguemos. Esto, ¿qué hace? Que si no ponemos atención a este estrés crónico, si no lo pasamos al modo consciente, podemos llegar a desconectarnos de un día al otro y sentir el síndrome de burnout. El estrés crónico no desaparece si no tomamos acción y cambiamos de hábitos. Señales a tener en cuenta. Y aquí lo que podemos ver es que necesitamos hacer un feedback continuo a las personas en las que tenemos en nuestras empresas, preguntando cómo estás, para entender si han tenido cambios en estos tres ámbitos que os enseño. En su comportamiento, es una persona que ha pasado a estar disponible permanentemente, digitalmente me refiero, persona que tenía memoria y de pronto no se acuerda de datos de los proyectos, te comunica que es que no puedo concentrarme, no hay forma de que me concentre, o incluso tiene conductas agresivas.
empieza a entrar en esta queja constante, este cinismo que tiene que ver con la despersonalización, o no muestra sentimientos de alegría cuando se ha conseguido un proyecto y los demás lo están celebrando y esta persona no siente satisfacción. O bien ya esos síntomas físicos que son un poco más conocidos, como son el insomnio, las cefaleas, dolores musculoesqueléticos, fatiga crónica, y pueden aparecer tantos otros, hipertensión, etcétera, etcétera, porque aquí habría un largo etcétera. Por lo tanto, recomendamos hacer un feedback continuo en el cómo estás, porque el error más grande en un síndrome de burnout es no reconocerlo ni individual ni organizacionalmente. Cuanto antes se llegue a detectar ese síndrome de burnout, antes se puede tomar medidas individual y organizacionalmente para que el talento se cuide y permanezca. Si llegamos tarde, el talento se pierde, sin duda. Y vamos a ver muy brevemente cuál es el marco legal actual del síndrome de burnout. Os decía que en mayo de 2019 la OMS definió el síndrome de burnout y a los 18 meses se incluyó este síndrome de burnout en la clasificación internacional de enfermedades, que pasó a ser vigente en España en enero de 2022, en este capítulo 24. ¿Qué ocurre de forma práctica? Actualmente en España no se reconoce el síndrome de burnout como enfermedad profesional y no está recogido en el cuadro de referencia. Estamos esperando una futura adecuación de la ley. Probablemente tendremos que esperar un poco más debido a las elecciones, pero sí que existe jurisprudencia. Es decir, cuando una persona que ha sufrido un síndrome de burnout acude a los tribunales, sí que puede haber ya una clara definición de la responsabilidad por parte de la organización en esta generación del síndrome de burnout, como accidente laboral debido al estrés. ¿Cómo podemos prevenirlo? Lo cierto es que necesitamos acciones proactivas sí o sí. De forma genérica y básica, lo que se necesita es reducir el estrés agudo. ¿Por qué? Os decía que el estrés agudo es bueno, pero tantas fuentes de estrés agudo como tengamos, más probablemente entraremos en estrés crónico. Por lo tanto, debemos revisar qué fuentes de estrés tenemos, como primer punto. Segundo, aprender a regular nuestros niveles de estrés, es decir, que nuestra respuesta al estrés agudo no sea tan elevada. En algunos casos pasa. Es decir, cuando tenemos esa novedad, imprevisibilidad, falta de control, debemos aprender de forma consciente y cognitivamente a través de formación cómo regular esos niveles de estrés. Y también debemos introducir hábitos que nos permitan regular físicamente nuestra respuesta al estrés. Hábitos como pueden ser el deporte, el descanso, la dieta, el mindfulness, el yoga, todo lo que nos ayude a bajar esa respuesta, porque cuanto más alta, peor. El remanente que nos queda es más elevado. Y, como no, evitar el estrés crónico. Es decir, debemos accionar este descanso que va todo relacionado, así como la desconexión. Obviamente la desconexión digital, básicamente. Y debemos promover las identidades no profesionales, es decir, dejar de ser el arquitecto, el abogado, el director de, el jefe de, para pasar a ser José, Carmen, María, muchas más horas del día. Necesitamos profundizar y cuidar esa faceta no profesional. En la cultura organizativa, ¿qué se promueve? Intentar entender que hoy en día ha llegado la hibridación en nuestros trabajos y existe lo que es home office 100% o bien la hibridación al 50% o el grado que tengáis en cada organización. Debemos entender que habrá personas a las que no les vaya bien lo que se haya decidido desde la empresa. Debemos ser flexibles, debemos escuchar qué es lo que les genera estrés y, en la medida de lo posible, intentar adaptar. Estas políticas flexibles son sobre todo para personas que tengan una elevada carga familiar o que sean personalidad A. Esas personas necesitan ese tipo de flexibilidad. Os explicaba la personalidad A de forma muy rápida. Son personas altamente comprometidas y que trabajan muchísimo.
Si estas personas en el momento en que sienten ese cansancio porque están dando muchísimo, no tienen un margen de flexibilidad para cogerse un día, por ejemplo, van a sufrir burnout. También se necesita crear la cultura del reconocimiento, por lo que os decía de no sentir la recompensa insuficiente en el trabajo, ¿no? Esta recompensa, por ejemplo, se puede ver en la forma de kudos, ¿no? O agradecimientos dentro de la propia empresa. Y dar autonomía a nuestros equipos, que no sientan esa falta de control, que no sientan ese micromanagement. También debemos activar la conversación, ese cómo estás, ese feedback continuo que os mencionaba antes, y generar empatía como responsables a nuestro equipo. Debemos generar seguridad psicológica para que se sientan cómodos de contestarnos cómo se sienten realmente. Y una vez nos expliquen qué problema tienen, intentar atender a peticiones. Eso no quiere decir hacer todo lo que nos piden, eso quiere decir gestionar, que es lo que al fin y al cabo los mandos intermedios y los directores necesitan hacer y para lo que se les demanda gestionar equipos. Y en prevención en salud mental hay que revisar los datos. ¿A qué niveles están los psicoistas que se hacen y que se deben hacer de forma obligatoria en las organizaciones? ¿Y qué niveles de riesgos psicosociales estamos viendo? ¿Cómo son las encuestas de clima laboral? ¿Qué nos aporta? ¿Qué datos nos dan? Desde la propia organización debemos fomentar esas identidades no profesionales que os mencionaba, así como la desconexión digital. En Francia ya es obligatoria y aquí llegará. Debemos fomentar también el descanso, fines de semana sin conexión, sin trabajo. Si algún director por una urgencia necesita contactar con alguien, que llame, porque eso es urgente, pero que no obligue a tener a sus trabajadores conectados permanentemente, por si llega un WhatsApp, por si llega un email, por si llega lo que sea. Porque esa sensación de tener que estar permanentemente conectado es la que está generando muchísimo estrés en nuestros equipos. Y ese estrés que ya se está volviendo crónico. Y también debemos ayudar a generar pensamiento positivo a los equipos. Esto debemos hacerlo con un liderazgo coach, a través de formaciones, con la adquisición de competencias. Hay muchas formas de llegar a ese pensamiento positivo, a un modelo PERMA como es el que nos generaban el Seligman y que nos puede ayudar a reducir la propia percepción de este estrés y, por lo tanto, regular nuestra respuesta al estrés de forma emocional y psicológica. Así como también generar, por ejemplo, talleres de resiliencia, en los que, en vez de hundirnos ante el fracaso, aprendemos de él y, por lo tanto, nos hacemos más fuertes. Esto, básicamente, lo apoyamos en coaches externos que creemos que pueden ayudar mejor en la parte de prevención de salud mental o incluso en esas conversaciones que se necesitan. Cuando en una organización que tiene esa cultura organizativa que os mencionaba que genera estrés, no saben por dónde empezar, recomendamos trabajar con coaches externos. De modo que, aparte de las acciones informativas que sí creemos que son efectivas, ha habido empresas que tienen dudas sobre si debo hablar del síndrome de burnout en mi empresa. Me van a salir burnouts como se los hubiera plantado, ¿no? No, lejos de ser así, cuando hemos hecho acciones informativas, las personas aprenden a reconocer si realmente están quemados, que muchos de ellos no, simplemente están en ese círculo de la queja. Aprenden a reconocerlo y de esa forma también pueden ayudar a otras personas que quizás sí lo están sufriendo y lo están sufriendo de forma transparente, no se están dando cuenta. Y esa inconsciencia, como he dicho, es el peor error en un síndrome de burnout, porque cuanto más allá nos vayamos, peor será el revertir esa situación o más difícil será, si es que se puede revertir en algunos casos. Y también recomendamos hacer formaciones de soft skills, de gestión del estrés, de inteligencia emocional, de comunicación efectiva y no violenta, del feedback, que es tan necesario, como habéis visto, generar habilidades sociales o ese liderazgo positivo que tiene que ver también con el pensamiento positivo o también incluso la resiliencia a nivel personal, que es
muy provechosa a nivel profesional. Es decir, todo lo que les podamos generar a nuestros trabajadores y trabajadoras a nivel personal lo van a arrojar y aprovechar muchísimo más a nivel profesional. Y finalmente os dejo con un par de tips ya un poco más prácticos. A nivel de desconexión digital, promovemos la regla del 1. Para desconectar digitalmente, promovemos empezar con un minuto al día de desconexión digital consciente. No quiere decir, por ejemplo, yo llevo ahora 1 hora y pico sin mirar mi móvil, sin mirar mis redes sociales, porque estoy haciendo algo. Eso no es desconexión digital consciente. La desconexión digital tiene que ver con, tengo ganas de coger el móvil para ver mis redes sociales, pero no lo voy a hacer. Y esa desconexión consciente promovemos que se haga 1 minuto al día, 1 hora el fin de semana, un fin de semana al mes y finalmente 1 semana al año. Cuando hago esta propuesta, la gente rápidamente levanta la mano y dice, eso es imposible, mi familia va a morir de un infarto si no respondo a un WhatsApp. Esto se puede hacer preavisando a tu entorno más íntimo, que es el que realmente se puede preocupar si no estás respondiendo, y decir, estoy disponible para urgencias a través de llamada telefónica, que es como funcionábamos toda la vida. No estar disponible permanentemente de forma digital. Este sería un tip que es muy importante y que os animo a generar. El último paso, el de 1 semana al año, obviamente os les recomiendo durante las vacaciones y vais a aprovechar muchísimo mejor las vacaciones, vais a volver más regenerados y con mucha más energía para afrontar los retos del siguiente curso. Y ya como último tip, me gustaría traeros los 7 tipos de descanso que promociona la doctora Saundra Dalton-Smith. Tiene una charla TED muy interesante, muy corta, podéis verla y ella seguro que lo explica muchísimo mejor que yo. Cuando vemos que no podemos descansar de forma típica, que es la de dormir, todas las horas que necesitamos, podemos cogernos a estos distintos tipos de descanso. Como son, el primero de ellos es este descanso físico, ¿no? El perezoso que está encima de la rama, es este dormir, que podemos también activar con una pequeña siesta durante el día, si es posible, pero también se puede hacer mediante meditación o incluso yoga, o incluso que nos den un masaje. Este tipo de descansos son los descansos físicos. Luego tenemos la chica de la oficina, que es el descanso mental. Esos 5 minutos de abstraerse de lo que estamos constantemente concentrados, ¿no? Es decir, ya, 1 hora, llevo 1 hora concentrada, voy a parar 5 minutos, voy a hablar con alguien, voy a salir, voy a hacer un pequeño paseo, voy a tomarme un café o un té o lo que sea y descanso mentalmente 5 minutos. Luego tenemos el descanso sensorial. En estos momentos es muy necesario. Hay personas que durante la pandemia han sufrido, posteriormente a la pandemia, una sensación de tener molestias sensoriales. El ruido les molesta muchísimo más. Esto nos genera estrés. Entonces, esta chica que veis en la bañera, con este ambiente tan relajante, es el descanso sensorial. Cuando apagamos nuestros sensores, nuestros 5 sentidos, y pasamos a estar en silencio, no solo sin ruidos, sino también sin música. Ni esa música ambiental que creemos que nos relaja, es mucho mejor que no la tengamos. Poca luz, sentirnos cómodos. Todo lo que podamos disminuir a nivel sensorial nos aporta descanso sensorial. Luego tenemos el descanso creativo, que puede ser no solo nuestra creatividad puesta en marcha y de forma totalmente hobby. Nada de autoexigencia de quiero hacer un cuadro como Van Gogh. Lo que salga. Pintar, cantar, bailar, lo que sea, ese es un descanso creativo. Pero también podemos estar rodeados de creatividad en un museo y sentir ese tipo de descanso. Luego está el descanso del gato. Es que ahora no recuerdo el nombre. Siempre se me va este tipo de descanso. El del gato es el ser auténtico. Cuando nosotros sentimos que este descanso es el emocional, ya me ha salido. Este descanso emocional
es en el que nos sentimos como un gato. Podemos ser exactamente como somos y podemos estar descansando. Y este descanso lo tenemos probablemente cuando estamos solos y hacemos esto, básicamente nada. Luego está el descanso social, que aquí sí que hacemos y nos aporta energía, pero tiene que ser un descanso en el que las amistades o el círculo social en el que estemos no nos genere esa autoexigencia de tengo que estar. Esos círculos sociales en los que tenemos que estar siendo alguien que no somos, no nos aportan descanso. Descanso son esos amigos que hagas lo que hagas, digas lo que digas, tú vas a sentir que estás bien. Y que aunque te digan algo, no es una crítica, sino que es una aceptación de tu ser. Y finalmente tenemos el descanso espiritual. Es ese tipo de descanso que nos acerca a nuestro interior. Puede ser un descanso que consigamos también con la meditación, que no solo nos aporta descanso físico, sino también ese descanso espiritual, rezando, pero también formando parte de un colectivo. Hay colectivos que nos elevan esa parte espiritual. Por ejemplo, cantar en un coro de gospel, por ejemplo, ¿no? Lo que os reconozcáis. Recomendación. Durante 7 días de la semana, activad cada día uno de los tipos de descanso. Y si podéis, llevar una agenda. Esto os llevará una rutina que os conectará con el descanso, que es muy necesario para evitar el síndrome de burnout. Y nada más, por mi parte ya he intentado ser puntual, pero hemos empezado un poco más tarde. Aquí la hora del síndrome de burnout y espero que os haya sido de utilidad lo que hoy os hemos traído.